En la clase número 10 vamos a ver lo que corresponde a mapas y geolocalización, ¿sí? Para eso vamos a ver una serie de componentes, pero los más importantes va a ser el mapa, el navegador, ¿sí? El elemento de navegación, y luego el marcador. Vamos a tener, vamos a decir entre comillas, varios marcadores. Entre eso va a estar el círculo, el rectángulo, el polígono, entre otros. Pero vamos a considerar al marcador como el más importante. Y dentro, y todos esos elementos van a estar contenidos dentro de un mapa, ¿sí? Como nos pasaba con el ejemplo del canvas y los sprites, o por ejemplo las balls. En este caso también van a estar contenidos, pero van a estar contenidos dentro de un mapa. Bien, y acá lo tenemos al señor mapa. ¿Esto tiene algo que ver con lo que mandaste hoy? Hoy mandé, a ver. Ahora, a ver si era algo que lo vi o que... No, la noticia la mandé yo, Ah, justo no, era no, mi sí, Sí, idea. Francisco era mandó la tuyo. noticia. Sí, sí, era tuyo. No, Eh, lo vi rápido y... no, vamos a ver que vamos a utilizar sí, sensores. Podemos utilizar, por ejemplo, el sensor de localización, lo vamos a utilizar, porque de allí vamos a obtener la latitud y la longitud. Y si ustedes recuerdan, nosotros con la latitud y la longitud podíamos realizar operaciones. Y la operación más importante que podíamos hacer era la de calcular distancias. Si bien podemos hacer la operación nosotros con la latitud y la longitud para calcular una distancia aplicando una fórmula matemática, lo que vamos a obtener en realidad va a ser una distancia que va a ser de un punto a otro en el mapa. Pero en la realidad sabemos que no lo hacemos así, ¿sí? Al menos en casos muy específicos. ¿Por qué? Porque si calculamos la distancia en línea recta, lo que nos va a pasar es que no va a ser quizás la distancia de un recorrido, ¿sí? Porque quizás tenemos que tomar varias calles y entonces sabemos que no es lo mismo la distancia entre dos puntos en línea recta. Pero sí nos va a servir, por ejemplo, cuando vamos a utilizar ese cálculo de distancia, por ejemplo, para saber el radio de elementos que se encuentran cercanos. Por ejemplo, si tenemos que calcular la farmacia de turno más cercana, como les comenté en otras clases, entonces ahora sí nos sirve esa manera de calcular, porque nosotros en línea recta nos puede dar una idea, ¿sí? No hace falta que sea exacta la distancia, nos puede dar una idea de qué tan lejos se encuentra, independientemente del camino. También nos puede pasar, por ejemplo, con un taxi, cuáles son los taxis que en un radio cercano se encuentran. Y por ahí la pregunta que hacen muchos es, ¿cómo se me ocurre todo esto? Eh, ¿Cómo yo llego a pensar cómo hacerlo? En realidad no es sencillo descubrir la solución a los algoritmos, ¿sí? Eso se lo dije muchas veces. Justamente los algoritmos, eh, lo que se paga en la programación es la solución de los problemas. Y por eso los algoritmos no son sencillos de resolver. Ahora, hay que tener las herramientas. Hay que tener las herramientas, ya sea de programación, o de matemática, o de física, para resolver ese problema o para preparar un algoritmo. Entonces no nos basta con saber programar. Tenemos que investigar más allá. Como veíamos en la clase pasada con los sensores
son muy lindos, muy bonitos, funcionan, pero nos es necesario a veces conocer el principio de funcionamiento para entender más allá o, por ejemplo, calcular otras variables que no teníamos pensado. Y en este caso con los mapas sucede algo similar. Nosotros tenemos la herramienta mapa, pero la herramienta mapa es muy compleja, tiene muchas opciones. Y está en nosotros el pensar cómo la vamos a usar esa herramienta. Nosotros veíamos en el secundario, por ejemplo, veíamos cómo se calculaba la distancia entre dos puntos. Y siempre nos preguntábamos y decíamos, bueno, a ver, ¿qué sentido tendrá calcular la distancia entre dos puntos, por ejemplo, o entre un punto y una recta? ¿Sí? ¿En qué lo vamos a utilizar? Lo que pasa es que, bueno, la matemática en muchos casos no se enseña aplicada. Y entonces nosotros no relacionamos que esos dos puntos en el plano, en una función, por ejemplo, perfectamente podrían ser dos puntos en nuestra vida. Podría ser dos puntos en un mapa. Podrían ser dos ubicaciones. Obviamente que a eso hay que agregarle que a grandes distancias la curvatura de la Tierra pasa a tener un papel relevante. ¿Sí? Porque sabemos que la Tierra no es plana, aunque muchos así lo crean. Pero en realidad sabemos que tiene una curvatura y entonces vamos a tener que introducir en esa ecuación una característica más. Y además, no sabemos cuáles son las coordenadas de los puntos. Y entonces vamos a ver, acá les tengo una imagen, acabo de buscar en internet, ahora les comparto. Ahí está. Fíjense que tenemos el planeta, ¿sí? Y resulta que tenemos un punto en el planeta. Nosotros de ese punto podemos saber que perfectamente podría ser ese punto ahora donde yo estoy sentado, o donde están ustedes en sus casas, pero de ese punto solo le podemos saber la latitud y la longitud. Es decir, coordenadas que por ahí no estamos acostumbrados a utilizar. Y esas coordenadas están referidas al centro de la Tierra, como se ve en la imagen. Profe, disculpe, Sí. lo interrumpo. Bueno, me Sí. desconecto un ratito, cuando llego a casa ya me vuelvo a conectar. Perfecto, perfecto. Entonces, ese punto, nosotros no sabemos las coordenadas como estamos acostumbrados en X y en Y. No, le conocemos la latitud y la longitud. Es decir, la latitud va a ser el ángulo, ¿sí?, que tiene de apertura con respecto a la línea o al plano horizontal que la divide a la Tierra, ¿sí? Y en el caso de la longitud, que en este caso está en 60 grados, va a corresponder a un plano que lo divide de forma vertical a la Tierra. Y fíjense que ese ángulo está determinado en ambos casos el 0, 0. Y de esa manera podemos tener dos ángulos. Justamente lo que quería mostrarles es que acá tenemos en esta imagen una fórmula que es para calcular la distancia entre dos puntos
en la Tierra. Y fíjense que acá tenemos involucradas una serie de funciones trigonométricas, y la razón es porque, como habrán visto en la imagen de recién, no estamos tratando con puntos de coordenadas X e Y, sino estamos tratando con ángulos. Entonces, como estamos tratando con ángulos, nos vemos en la necesidad, a modo de simplificar los cálculos, de trabajar con, en este caso, senos y cosenos. Además, fíjense que está involucrado el radio de la Tierra, que acá tenemos 6.372 kilómetros. Vamos a dejar de lado un poquito todos los decimales. Y esta distancia nos va a dar de manera exacta la distancia que hay entre dos puntos. Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos a ver que en un mapa, como digo, esta distancia nos puede ser útil o puede que no nos dé exactamente lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos calcular el recorrido, vamos a utilizar otras funciones que vamos a ver ahora a continuación. También, fíjense acá en la parte que les muestro en la diapositiva, que aparte del mapa tenemos los marcadores, la navegación, las líneas, y luego tenemos, bueno, el círculo, el polígono, el rectángulo, y acá tenemos, bueno, una colección general, ¿sí? Nosotros lo que más vamos a utilizar va a ser el mapa, el marcador, la navegación y la línea, porque los demás son elementos que sirven para colocarlo también en el mapa, pero que entre que estéticamente no se ven muy bien, o por lo menos para mi gusto no se ven muy bien, no va a ser suficiente generalmente con marcadores. Por ahí vamos a necesitar quizá un rectángulo para marcar algún área que a nosotros nos interese, algún área de interés, o un círculo, pero en general vamos a operar con esas cuatro elementos. De todas maneras, ahora lo vamos a ver en App Inventor. Así que vamos a cambiar a App Inventor. Ahora mismo les muestro. Ahí está. Aquí en App Inventor, fíjense que ya agregué un mapa, ¿sí? Ya está agregado un mapa. Y ahora lo que necesitamos es, como vemos todas las clases, verificar un poco las propiedades que tenemos del mapa. Y fíjense que la primera propiedad que tenemos es dónde se encuentra el centro del mapa, que es esta primera propiedad que tenemos, Center from String, ¿sí? Ese es el centro del mapa. Y entonces, les pregunto, ¿dónde quieren que esté el centro? ¿En qué ciudad? ¿Dónde vamos a colocar el centro del mapa? ¿En cualquier punto que querés? O Sí, donde vos quieras. A ver, ¿qué ciudad, Rodrigo, te gustaría poner el mapa? poner en Junín, en mi ciudad, A ver, provincia de Buenos Aires. Junín, provincia de Buenos Aires. Buscamos directamente en Google. Nos aparece aquí. Vamos a hacerle clic en Google Maps. Esperamos unos minutitos y ya carga acá arriba en la dirección. Fíjense que carga la latitud y la longitud. Y de acá la vamos a extraer. A partir del arroba
vamos a copiar hasta la segunda coma. Copiamos esto, lo colocamos aquí, ahí lo pegamos, le damos Enter y listo. Y ya se coloca el centro acá en Junín. Bien. Eso es para cuando inicie el programa. Claro, ya. Directamente en el lugar donde nosotros queremos. Exactamente. Ya de manera automática ya Exacto. aparece en esa zona. Vamos a ver lo siguiente importante, que es el zoom. O sea, vamos a pasar de la primera propiedad a la última y ya volvemos con las anteriores. Vamos a pasar con la última de las propiedades, que es el nivel de zoom. Nosotros hemos visto recién, vamos a volver a reabrir la pestaña que estábamos para que les muestre. Acá veíamos que para Google Maps, acá estamos con un 12 de zoom, ¿sí? Aparece coma 12Z. En la medida que nos vamos acercando, ese valor va cambiando, ¿sí? Discúlpame, Fabricio. Sí. ¿Es con el arroba incluido o sin el arroba? Sin el arroba. A partir del arroba, perfecto, con el menos, hasta la segunda coma. Luego de esa coma está el zoom, ¿sí? Que aparece, por ejemplo, 13,46Z antes de la barra, perdón. Ahí aparece el zoom, ¿sí? De todas maneras, nosotros no vamos a poner el zoom en la parte de arriba, sino que lo vamos a modificar acá abajo, ¿sí? Y ese valor va entre 1 y 20 en el caso de las ciudades, y en el caso del océano va a ir entre 1 y 7. Entonces, podemos poner, por ejemplo, 10, y fíjense cómo el mapa se va hasta arriba, ¿sí? Tenemos ese nivel de zoom. Ahora podríamos poner, por ejemplo, 18, y seguramente lo vamos a ver desde muy cerca. Desde muy cerca. Entonces, bueno, quizás un 13 nos queda cómodo, ¿sí? Ya lo vemos prácticamente a todo Junín. Y luego vamos a poder agregarle otras características al mapa, que ya algunas vienen por defecto, activadas. Por ejemplo, ahora sí volvemos a la segunda de las propiedades. Fíjense que dice Enable Pan. Enable Pan permite al usuario moverlo al mapa, ¿sí? Si nosotros le habilitamos esta opción, entonces el usuario va a poder moverlo al mapa de la ubicación que nosotros le coloquemos. Luego podemos habilitar la rotación utilizando el gesto con los dedos, si es que habilitamos esta opción. Podemos habilitar el zoom, es decir, que el usuario pueda hacer zoom en el mapa. Luego vamos a tener la altura y el ancho, como en todos los elementos, para modificarlos. Y luego vamos a tener esta posibilidad, que es para utilizar el sensor de localización, pero en este caso el que tenemos incorporado. Luego, por ejemplo, aquí vamos a poder elegir carretera, aéreo y terreno, pero malas noticias, en estos días no estuvo funcionando el aéreo y el terreno, ¿sí? Evidentemente es porque solo está disponible de momento para los Estados Unidos. Una de las limitaciones que le podemos encontrar al mapa, pero no nos vamos a hacer tampoco mucho problema, porque van a ser casos muy específicos en el cual podemos utilizar los otros tipos de mapas. El más importante, lógicamente, es el de las calles. Y luego aquí vamos a tener la posibilidad de ingresar un valor de rotación, si es que queremos girarlo al mapa. Luego tenemos las escalas, que tenemos la métrica y la imperial. Lógicamente
para todo Latinoamérica utilizamos el sistema métrico. Y luego tenemos posibilidades como mostrar la brújula. Si la tildamos tenemos brújula. Por ejemplo, podemos activar o desactivar la escala que está acá abajo. Podemos mostrar dónde está el usuario, ¿sí? Que en este caso por defecto se coloca en el centro. Podemos mostrar la barra de zoom para que el usuario, si es que no dispone de gestos o si los disponga, pueda hacer uso directamente de los botones. Y por último, lo que ya conocen, hacer visible o no el elemento. Esas son todas las propiedades que tenemos. Y vamos a ver en los bloques. En los bloques sí que tenemos varios, pero antes me gustaría, como hay muchos de estos eventos que están asociados a elementos que se coloquen en el mapa, me parece más interesante mostrarles primero qué elementos podemos colocar en el mapa. Y el primero y más importante que vamos a ver es el marcador, ¿sí? Fíjense cómo yo lo arrastro y lo coloco. Por ejemplo, lo vamos a colocar acá, en este hospital. Ahí está. Lo vamos a colocar allí. Y fíjense que el marcador también tiene varias propiedades. Estas propiedades se van a repetir, ya sea para el polígono, el rectángulo, el círculo y lo demás de la colección. Y fíjense que en principio podemos modificar sus características de cómo se ve. Fíjense que acá podemos cambiar dónde se encuentra el centro, ¿sí? ¿En base a qué? Porque fíjense que nosotros tenemos el elemento, pero tenemos que decir cuál es el punto en el cual nosotros tomamos de referencia hacia donde estamos señalando. Ya van a ver por qué. Fíjense que tenemos la descripción. En la descripción, bueno, nosotros podemos colocar allí cuál es la función que cumple ese marcador, si es un marcador que tiene algo en especial, ¿sí? Que queremos definir algún lugar, por ejemplo. Esa descripción puede contener información que a nosotros nos parezca importante de ese lugar, y esa descripción que nosotros coloquemos se la puede mostrar al usuario en el momento de que el usuario toca el marcador, ¿sí? En el momento que él toca el marcador se va a desplegar esa descripción que nosotros coloquemos. Luego vamos a tener esta propiedad que permite arrastrar el marcador en el mapa, darle la posibilidad al usuario que pueda arrastrarlo. Y vamos a tener también la posibilidad de habilitar o deshabilitar esta propiedad que habilita o deshabilita la ventana de información del marcador. Si nosotros la habilitamos, vamos a tener información en el marcador, y si la deshabilitamos, bueno, la vamos a quitar. También tenemos el color del relleno. Fíjense que si nosotros cambiamos acá, por ejemplo, a azul, ahora el marcador cambia de color. También tenemos la posibilidad de cambiar la opacidad. Ese valor de opacidad va desde 0,0 a 1,0. Y allí podemos modificar la opacidad del marcador. Por ejemplo, si pondríamos 0,5,
nos encontraríamos en un 50% de opacidad. Bien, tenemos el alto y el ancho, lógicamente, porque no deja de ser un elemento como si fuese una imagen. Y tal es así que justamente podemos colocar una imagen en ese marcador. Y ahora esto está conectado con lo que les decía que íbamos a ver recién, que es donde colocamos el anclaje, ¿sí? Donde colocamos ese anclaje del marcador es porque nosotros podríamos reemplazar, por ejemplo, este marcador por una X, entonces quisiéramos que el anclaje se encuentre en el centro, ¿sí? Entonces, es por eso, digamos, que tenemos la posibilidad de modificarlos. Porque, fíjense, podemos colocar otra imagen que no sea ese marcador que viene por defecto. Fíjense que en la medida que yo lo muevo al marcador, ¿sí?, el valor de latitud y de longitud cambia. Entonces, nosotros también podemos fijarle un valor de latitud y longitud, y entonces ese marcador va a estar en esa posición. Luego, eso lo podés ¿sí?, fijar ahí y lo podés fijar por programación. correcto, exactamente. Lo podemos modificar acá en las propiedades, si es que queremos que tenga una ubicación por defecto, o directamente lo podemos modificar en los bloques. Luego tenemos un delineado, ¿sí? Podemos delinear el marcador. ¿Qué sería delinear? Fíjense que, por ejemplo, si yo le colocaría un delineado blanco, lo que tendríamos, vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo vean mejor. ¿Sí? De hecho, ahí se va a ver mejor. Fíjense que tenemos un delineado blanco y, de hecho, fíjense que ese delineado, a ver si me puedo desplazar un poquito acá las propiedades, así ustedes también sigan viéndolo bien. Fíjense que en ese delineado podemos cambiarle el ancho del delineado. Por ejemplo, podríamos ponerle 5, entonces fíjense que ahora tenemos un delineado muy grande. Podemos poner, por ejemplo, 2. Ahí está, 2, queda bonito. Y también podemos cambiar la opacidad del delineado. Y además, también el título, ¿sí? El título del marcador. Entonces, como vemos, es bastante sencillo, quizás no tan así el manejo de los cálculos que vamos a hacer con el mapa o todas las operaciones que vamos a hacer con el mapa, pero en principio hasta ahora lo único que tenemos es un mapa y un marcador que nosotros lo ubicamos teniendo en cuenta la latitud y la longitud. Todo lo demás ya corresponde a cuestiones estéticas que nosotros le vamos modificando en la medida que lo necesitemos, ¿sí? Hasta aquí, preguntas. Mientras me sirvo un poquito de agua. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende bien hasta ahora? Bien, perfecto, entonces. Perfecto. Ahora vamos a ver los bloques, que es, como digo siempre, donde ocurre la magia. Y vamos a ver que en los bloques tenemos varios, muchos, pero no son complicados, sino que, como pasa generalmente en componentes más complejos, tenemos muchas posibilidades, pero no significa que todos los vamos a usar. Sino que afortunadamente en App Inventor se han contemplado todas las posibilidades. Bien, uno de esos eventos, este primero que tenemos aquí, se dispara cuando el usuario cambia los límites del mapa. Es decir, ya sea que hace zoom, lo gira al mapa,
lo mueve, ¿sí? Se desplaza a través del mapa, entonces este evento se dispara. Nosotros, por ejemplo, podemos querer definir algo que suceda cuando el usuario se desplace, por ejemplo, cambiar el zoom o modificar algún marcador. Entonces lo podemos definir acá, ¿sí? Eso va a depender, como digo, van a notar que estos eventos dependen mucho del uso, ¿sí? De en qué nosotros los queremos ocupar. Vamos a ver que tenemos este evento, ¿sí? Que se ejecuta cuando hacemos un doble toque en un punto del mapa. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer un doble toque en algún punto del mapa. Tenemos también definido para un solo toque. Como digo, y ya se deben de estar dando cuenta, depende mucho de la situación, depende mucho de la aplicación que vayamos a hacer. Nos pueden servir alguno de estos eventos. En este caso es para un doble toque en algún punto. Vamos a asignar la latitud y la longitud de ese punto. Lo vamos a asignar a estas dos variables locales. Bien. Luego tenemos una serie de características o funciones que se van a disparar cuando sucedan una serie de cosas. Por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de cuando hagamos clic en el mapa, ¿sí? Cuando se haga clic, se va a disparar este evento principal. Y además, en esta variable local se va a indicar cuál función secundaria se hizo clic, ¿sí? Es decir, este evento se va a disparar después de que una función haya hecho clic, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando hagamos clic en un marcador, no solamente se va a disparar el evento de clic en el marcador, sino que a su vez también se va a disparar este evento en el cual nos puede interesar definir algo en nuestro mapa, y a su vez en esta variable local se va a almacenar cuál fue esa función en la que se hizo clic, ¿sí? Lo mismo va a pasar con arrastrar, que es el caso de esta función. Cuando hagamos un clic largo, cuando comencemos a arrastrar algún elemento, cuando dejemos de arrastrar un elemento. Y luego acá vamos a tener, bueno, ya cuestiones muy técnicas, pero vamos a mencionarlos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Este evento se ejecuta o se dispara cuando se ejecuta un conjunto o colección de características que se pueden leer a través de una URL, ¿sí? Vamos a ver que nosotros podemos enviar, como digo, esto ya es un uso avanzado del mapa, podemos enviar un conjunto de funciones o características mediante una URL. Luego vamos a tener, por ejemplo, este evento, que este evento sí que lo vamos a usar bastante. Es un evento muy simple, corresponde a cuando tenemos un punto inválido, es decir, un punto que se sale del rango, que en el caso de la latitud va desde menos 90 hasta 90 y de longitud desde menos 180 a 180. Es decir,
que si algunos valores de latitud y longitud por error o por alguna mala elección nuestra supera ese rango, entonces este evento se va a disparar. A su vez, no lo dije, pero vamos a tener acá el mensaje correspondiente con el error, ¿sí? Bien, justamente, hablando de errores, vamos a tener también este evento que también se vuelve un poquito más complejo de entender, porque es un evento que se dispara cuando se produce un error, cuando se procesa un documento de estos que les digo, de colección de características, cuando se lo pasa a través de una URL. Es algo que nosotros no vamos a hacer porque es un poquito más complejo, ¿sí? A mí me interesa que ustedes tengan un manejo de los mapas, por lo menos la parte simple, ¿sí? Es decir, el manejo del mapa, colocar marcadores, calcular distancias, calcular recorrido, calcular tiempos de recorrido, que es lo que más vamos a usar. No por ahí este uso tan específico, ¿sí? O más complejo. Luego, no obstante, se los comento. Luego acá vamos a tener un código HTTP, ¿sí? Del error, que es el que estamos teniendo. Y luego acá en esta variable local se va a almacenar un detalle de ese error. Vamos a ver que tenemos también este evento, que cuando nosotros presionamos un punto en el mapa de manera prolongada, se dispara y tenemos almacenado en latitud y en longitud, vamos a almacenar los valores de ese punto que nosotros hemos presionado. Luego vamos a tener este evento que se va a disparar cuando el mapa se encuentre listo, ¿sí? Se va a disparar. Fíjense que nosotros hay momentos que el mapa no está listo, siempre hay, se dan cuenta, una carga del mapa. Entonces esa carga del mapa es la que todo el tiempo, cada vez que el mapa está listo para el uso del usuario, se va disparando, ¿sí? Ya sea por conexión a internet, por el funcionamiento de la aplicación o por la carga del mismo mapa. Entonces ese evento se va a ir disparando. Perdón, aquí. Bueno, les comento que descubrí, se lo voy a mandar a Meet, cuál es el error que tiene App Inventor. ¿Por qué sale ese cartel? Ese cartel surge, fíjense que si nosotros, les cuento, ¿no? Porque esto es una curiosidad que lo descubrí justamente preparando las clases para ustedes. Fíjense que cuando nosotros tenemos abierto un elemento, cerramos y vamos a otro elemento, no se produce ningún error, ¿sí? Pero si nosotros, estando en un elemento, viendo por ejemplo acá sus bloques, pasamos a otro, hay veces que se dispara el error, ¿sí? Por el hecho de estar viendo los bloques de un componente y pasar directamente al otro. Ahí se dispara el error, ¿ven? ¿Sí? Cuando yo estoy visualizando los elementos de un componente y paso sin cerrarla la ventana al otro, entonces ahí aparece el error. Pero si ustedes la cierran a la ventana y pasan al otro elemento, no pasa nada. Un dato que descubrí, digamos, les comento. Bueno, fíjense que tenemos un par de eventos más, no se termina todavía. Nos queda cuando tocamos un punto, también se va a almacenar la latitud y la longitud de ese punto en estas variables locales. Y luego otro evento que se dispara por hacer zoom
en el mapa. Cuando se hace zoom en el mapa y este zoom cambia, entonces disparamos este evento que tenemos aquí. Bien, vamos a fijar acá. Aquí tenemos una serie de funciones, en este caso para crear un marcador en una latitud y longitud que nosotros definamos. Aquí vamos a colocarle una latitud, acá vamos a colocar una longitud y entonces vamos a tener la posibilidad de crear un marcador, ¿sí? Luego vamos a tener la función que tenemos aquí, que es para convertir la descripción de una función en descripción, pero de la función de mapas de App Inventor. ¿Sí? Algo muy técnico, pero para algunos puntos es necesario convertir las propiedades para que coincidan con las de App Inventor. En la diapositiva yo les dejé indicado cómo es ese cambio, ¿sí? Cómo es la forma en la que se cambia la descripción, pero tampoco se hagan mayores problemas. Van a ver que también acá con esta función, que es para cargar de una URL, es algo muy técnico, pero les comento, existe un formato que se llama GeoJSON, que es un archivo o un formato que se utiliza para guardar las características de un mapa. Este archivo se lo puede cargar a través de una URL. En el caso de que nosotros lo carguemos, va a disparar el evento que le mostraba. Si lo cargamos con éxito, por supuesto, se va a disparar este evento que les mostraba hace unos momentos. Pero como digo, no es algo que lo vamos a hacer porque ya se va a tornar bastante más complejo, más complicado, y tampoco es la idea, digamos. Profe, ese de JSON que hizo usted es el programa, el lenguaje JSON, ¿es el mismo? Sí, ¿O es...? pero este es GeoJSON. Por otro es Sí. JSON. Claro. JSON le dicen, ¿no? Claro, exactamente. Este es GeoJSON, digamos. Es una especie, digamos, de formato que engloba todas las características de un mapa. Y ya está como normalizado, ¿sí? Se utiliza ese formato para las características de los mapas. De hecho, y vamos adelantando un poquito, con esta función que tenemos acá al final, nosotros podemos crear ese archivo, ¿sí? Lo podemos guardar a las características de nuestro mapa en ese tipo de archivo, en una ruta especificada que nosotros lo podemos poner acá en path, ¿sí? Pero como digo, quizás para cuando uno tiene que migrar algún mapa y entonces quiere guardar todas las características, todo el trabajo que se hizo sobre el mapa, porque el mapa parece algo muy simple, pero realmente se pueden hacer muchísimas cosas y puede tener muchísimas características. Nos puede interesar seguro el guardar esas características. Bien, luego vamos a tener esta función, que es lo que consultaba Rodrigo hace unos minutos, que es para fijar, pero en este caso el mapa, en una latitud, longitud y zoom, pero mediante el uso de bloques, ¿sí? Nosotros acá vamos a poder fijar directamente el centro del mapa, pero utilizando los bloques, ¿sí? Luego en los demás bloques que corresponden a las propiedades, son exactamente los mismos
que tenemos en la parte de diseño y podemos modificarlos también a las propiedades acá desde los bloques, como pasa con todos los componentes. ¿Vieron? Ahí acabo de cometer el error que les comentaba. Preguntas hasta aquí. ¿Se va entendiendo? Por ahora, bien. Bien, buenísimo. Vamos a ver entonces el marcador. El marcador también tiene muchas propiedades y reitero, se va a repetir estas propiedades para el caso, no se los mostré, pero ahora se los muestro. ¿Cómo será que les tengo poco cariño a los otros elementos? Vamos a bajar un poquito. Pero fíjense que también tenemos círculos, ¿sí? Por ejemplo, podemos arrastrar un círculo para indicar una región. Podemos colocar, por ejemplo, un polígono. Podemos colocar un rectángulo. Y van a ver que estos elementos no dejan de ser marcadores. Ah, eso te iba a decir, si eran marcadores igual. Claro, son marcadores que tienen otras formas y por lo tanto nos pueden servir para, por ejemplo, en el caso del rectángulo, marcar un sector, ¿sí? Nos puede interesar marcar un sector. Lógicamente que acá en las propiedades la única diferencia es que vamos a tener, que aquí mi pregunta, ¿no? Seguramente la idea de ellos habrá sido colocar todo en orden alfabético en las propiedades, pero también lo vuelven más engorroso al hacer así, porque fíjense que lo único que cambia es que tenemos la longitud del este, de latitud norte, latitud sur y latitud y longitud oeste, que lo único que pasa es que están separadas por una cuestión de que las propiedades están por orden alfabético. Podrían haber puesto directamente las cuatro propiedades juntas, ¿sí? Pero fíjense que es lo único que cambia con respecto a los marcadores. En el caso del círculo... O sea, las propiedades son todas las mismas, lo único que cambia es el formato del... Claro, el formato de ese marcador, digamos. Exacto. Sí, lo vamos a generalizar diciendo marcador, porque es lo que es, digamos. En el caso del círculo, lógicamente que vamos a tener un radio. Vamos a tener un radio. Y en el caso del polígono, vamos a poder cambiar la cantidad de puntas que tiene ese polígono y lógicamente vamos a tener definido, en este caso el polígono está compuesto por 3 puntos. Entonces aquí vamos a tener que poner la latitud y la longitud de cada uno de esos 3 puntos, ¿sí? Si el polígono tiene más lados, entonces vamos a definir más aún. Pero de ahí Profe, en el círculo, ¿cómo toma? ¿Cuál es el parámetro que toma los puntos? Tenemos la latitud y la longitud, también corresponde al centro y el radio. Ah, claro. Sí, eso sería, digamos. También podemos modificarle color, podemos modificarle la opacidad, podemos modificarle el borde, ¿sí? El color del borde, la opacidad del borde. Esos son los cambios. ¿Se puede hacer transparente para que se vea, sí, se note que es un radio, pero que uno pueda leer, qué sé yo, las calles y más o menos tener, para tener más, exactamente. más visual? Sí, se lo puede poner transparente. De hecho, fíjense que incluso muchas veces se lo utiliza para marcar un área, ¿sí? Un área de cobertura. Se suele poner... por ese lado al de Garmin de zonas peligrosas, una cosa así que claro, exactamente. Entonces ahí pueden utilizar el círculo y como dice Francisco, se puede hacerlo transparente y bueno, ahí pasa a ser un poquito más útil. Si es para no utilizar marcadores, estar cargando imágenes de un círculo, por ejemplo, ¿sí? No tiene sentido. Entonces ya para eso están las herramientas de las figuras geométricas para que directamente se auxilien con eso. Bien, y eso sería, digamos, los demás marcadores que tenemos para colocar en el mapa. Pero vamos a ver cuáles son
los bloques que tenemos. Tenemos obviamente el evento clic, ¿sí? Cuando vamos a hacer clic en el marcador. Luego quizás puede ser en este caso, en el caso de los marcadores, puede ser el más importante, el arrastrar, ¿sí? El evento que se dispara cuando arrastramos el marcador. Luego tenemos el de un clic largo y definido después el cuando comenzamos a arrastrarlo y cuando dejamos de arrastrarlo. Tenemos esos dos. Bien, luego sí, fíjense, vamos a tener varias funciones. Estas funciones también va a pasar que va a ser un poco relativo de cuándo lo vamos a utilizar. Pero fíjense, y acá van a tener que prestar mucha atención, porque aparece este concepto de centroide, ¿sí? ¿Qué sería el centroide? Bueno, es más fácil que les explique qué es el centroide si les digo qué hace esta función. Y ya solo se van a dar cuenta. Perdón que te lo Sí. pregunte. Por ejemplo, cuando moves el marcador, Sí. que te centre en el punto donde lo dejas, tanto en latitud y en longitud, que lo acomode. ¿Cómo sería, Rodrigo? Perdóname. Por ejemplo, cuando vos movés el marcador, Sí. que te centre, o sea, que te tire tanto la longitud y la latitud de donde quedó parado el marcador. Claro. Sí. La ubicación exacta, sí, Rodrigo, Exacto. que te diga. Ah, Exacto. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, en este caso, justamente ese centroide va a ser el punto, ¿sí? El punto que vamos a tener de referencia en el cual, como dice Rodrigo, se tiene, digamos, claramente definido que está esa latitud y esa longitud, ¿sí? Ese punto, el punto de interés, vamos a decir, ¿sí? No la figurita que nosotros tenemos de marcador, sino el punto de interés, ese va a ser el centroide, ¿sí? Ahora, resulta de que ese punto puede que no sea de nuestro interés. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Bueno, porque puede ser que nosotros queremos calcular hasta un área. Por ejemplo, imagínense que tenemos una cobertura, entonces utilizamos, por ejemplo, como decían recién, podemos colocar un círculo. Entonces no nos interesa el centro del círculo, sino nos interesa hasta el borde del círculo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ya no nos interesa el centroide, nos interesa el borde de la figura. Entonces, acá en centroids podemos colocar true o false. Si nosotros ponemos true, entonces va a ser hacia el centro del mapa. Y si ponemos, por ejemplo, false, entonces va a ser el punto más cercano al marcador, ¿sí? O la característica más cercana de ese marcador. Luego nos va a devolver, digamos, esta función, que no lo dije, esta función nos va a devolver el recorrido, ¿sí? O digamos el rumbo del marcador a un punto que nosotros tengamos en el mapa, ¿sí? Fíjense. es la misma función, como para terminar, la Sí. misma función que tendría el Uber. Tal persona, tengo que buscarla en tal lugar exacto. Y me hace el recorrido, ¿puede ser? Similar sería. Sería similar. Vamos a ver. En realidad, para hacer eso hay una función específica. ¿Sí? A ver, para que se entienda. Nosotros
tenemos estas dos funciones, ¿sí? Que están muy vinculadas entre ellas porque hacen algo similar. Voy a explicar, por ejemplo, esta, ¿sí? Y lo voy a asociar con esta que es un poquito más complicadita. En este caso, se nos va a devolver el rumbo desde el marcador hasta una latitud y una longitud que nosotros vamos a tener expresadas en grados, ¿sí? Pero siempre va a estar referida hacia el norte. Es decir, nosotros en el mapa vamos a tener definido cuál es nuestro norte, ¿sí? Al menos que si nosotros lo giramos al mapa, el norte en ese caso va a cambiar. Pero supongamos que nosotros lo tenemos centrado al mapa en un punto. Entonces, lo que nos va a devolver la función, cuando nosotros muevamos el marcador, nos va a devolver la latitud y la longitud en grados desde ese norte que nosotros tenemos. ¿Se entendió más o menos? Sí, más o menos sí. Yo lo que quiero que me entiendan es que... Consulta, Sí. cuando hablamos de grado, que se le estaba como representando la coordenada geográfica de... Claro, exactamente. Por ejemplo, cuando vos buscas una ciudad en Wikipedia te dice latitud, sur, oeste y te da los grados y los minutos y segundos. ¿De eso estamos hablando? Claro, a ver, se me ocurrió un ejemplo fantástico para darles. ¿Vieron cuando están viendo una película así de barcos y le dicen pone rumbo 60 grados norte? ¿Sí? Claro. Sí, Bueno, sí. acá lo que le está haciendo la función bearing es eso. Ya sea si es de un punto o con respecto a una característica de mapa. Lo que está haciendo es devolverle el rumbo, ¿sí? Hacia dónde se dirigen. Pero eso en grados y con respecto al norte, ¿sí? Eso es lo que les devuelve esta función. No estamos acostumbrados a eso, pero entiendan que el mapa, la función mapa, está para todas las posibilidades. Entonces, por eso también está definido, porque se puede utilizar de manera geográfica el hecho de dirigirnos con el tema de los grados. De hecho, nosotros, si vamos y hacemos 100 metros, nos queda claro que nos hemos desplazado 100 metros. Pero no queda claro hacia dónde. ¿Se entiende? Cuando vamos por las calles, está claro que hacemos 100 metros y queda perfectamente determinado hacia dónde hacemos esos 100 metros. Pero cuando estamos en un espacio libre, por ejemplo, no queda determinado claro hacia dónde, de todos los grados posibles, podemos hacer esos 100 metros. Digo que queda más o menos claro en la ciudad porque, a ver, no podemos pasar por encima de las casas, ¿sí? No podemos pasar volando o atravesar las paredes. Entonces, tenemos solo dos caminos posibles si es que tenemos una calle. En cambio, en un espacio abierto, entonces es más cómodo. Además tenemos la referencia. Tenemos la referencia. Claro, porque nosotros no correcto. vamos a tal calle, no vamos hacia el norte, hacia el sur, no nos manejamos así. Claro, no, es raro. Sería raro y te van a mirar bastante raro si voy. Nos vemos 60 grados norte, te van a quedar así como... ¿Entendés? Entonces, bueno. Pero en un espacio abierto, supónganse que ustedes nos olvidemos que estamos acá en Junín. Recuerden que esto lo podemos usar incluso en el medio del océano o acá en la laguna de Gómez. Nos es más conveniente manejarnos con la orientación con los grados. Entonces, por eso es que es importante también que lo tengamos definido en la aplicación. Bien, veamos
las últimas 3 características que, bueno, son muy sencillas. Vamos a ver esta, que es para fijar el marcador en una latitud y longitud, que también lo consultó Rodrigo. Con esta función nosotros lo vamos a fijar al marcador desde los bloques en una latitud y en una longitud, ¿sí? Luego vamos a tener la posibilidad tanto de mostrar la información del marcador, recuerden que podía tener una descripción el marcador, y la podemos ocultar a la información también desde los bloques, es decir, desde el código nosotros lo podemos definir. Luego en las propiedades tenemos las mismas propiedades que tenemos en la parte de diseño y las podemos cambiar. Bien. Bueno, pausa. Vamos a hacer una pausa de 15 minutitos y vamos a volver para ver los elementos de línea y navegación, ¿sí? Línea y navegación. Que desde ya les voy adelantando que la línea también imaginen que es como un componente más, como estos 4 que hemos estado viendo, ¿sí? Podríamos decir que es un marcador también, prácticamente, si lo queremos entender de manera simple. Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa de 15 minutitos. Regresamos para ver esos 2 elementos y también el ejemplo. Que bueno, acá está la buena noticia. Siempre hay una buena noticia todas las clases. La buena noticia de esta clase es que para este trabajo práctico solamente es un ejercicio, ¿sí? Porque es un ejercicio largo y es un ejercicio complicado, ¿sí? Complicado porque tiene muchos detalles y la parte de mapas es larguita, Así que bueno, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Ok. Ahora les paso el código de la asistencia también. Profe, ya que está, lo de toda la semana, si me puede poner la asistencia porque todavía estoy con Bien, el perfecto. Ahora te coloco, Francisco. comisión de los lunes. En la comisión los lunes, perfecto. Gracias. Gracias por recordarnos. Y los 2 componentes que nos quedan son line string, ¿sí? Que vamos a arrastrarlo y lo vamos a colocar. Se imaginarán que es una línea. Y luego tenemos el componente navigation, ¿sí? Que corresponde a la navegación. Es decir, ese componente nos va a permitir hacer cálculos de recorrido, que ahí sí cuando ya se pone mucho más interesante, porque vamos a poder marcar un recorrido haciendo uso, por ejemplo, de este componente line, y a su vez poder calcular todo el recorrido con el componente de navegación, ¿sí? Bueno, vamos a ver ambos. No se los dije, pero fíjense, el componente de navegación lo vamos a agregar, es un componente no visible, ¿sí? Bien, vamos a ver rápidamente el componente line. Quiero mostrarles nada más, se los voy a mostrar al pasar para que vean que nos encontramos con las mismas funciones, ¿sí? Y los mismos procedimientos que teníamos para los marcadores. Se lo quería mostrar para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Luego, ahora sí, fíjense que en las propiedades también nos pasa lo mismo, nada más que por el hecho de ser una línea, lógicamente tenemos menos propiedades o menos cosas que podemos cambiar y vamos a definir, por ser una línea, 2 puntos. Entonces vamos a tener una latitud y longitud 1 y una latitud y una longitud 2. Y allí va a ser donde se va a trazar nuestra línea. Pero, insisto, va a ser lo mismo
que en el caso de los marcadores que tenemos acá arriba. Bien, ¿qué es lo que me interesa y me importa mucho que lo veamos? Es el tema de la navegación. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer un paso más. Para la navegación vamos a necesitar una API, ¿sí?, que la vamos a tener que tramitar en la página de OpenStreetMap, y ahora mismo vamos a ver los pasos que vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a entrar a la página que se llama Open Route Service. Vamos a esperar que se abra y luego acá en Login vamos a poder crear una cuenta. Una vez que completemos con los datos, vamos a poder iniciar sesión. En mi caso, yo ya tengo una cuenta por GitHub. Y entonces, una vez que le hayan creado la cuenta, les va a aparecer exactamente lo mismo. Fíjense que en la parte acá izquierda, donde dice Tokens, vamos a poder crear nuestro token. Vamos a hacer clic aquí debajo y vamos a elegir tipo estándar. Y en Token Name vamos a poner App Inventor, por ejemplo. ¿Sí? El nombre que ustedes quieran, no hace falta. Y vamos a dar a crear token. Vamos a esperar unos minutitos, ahí está, y nos va a aparecer aquí la key. Esta key la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí, ¿sí? De esa manera, ahora sí, ya podemos cerrar esta pestaña, ya no lo necesitamos. Nuestra navegación se encuentra activa. Bueno, vamos a ver las otras propiedades. Fíjense que tenemos tanto la latitud como la longitud. Profe, esa llave es única, es como para que sepan lo que uno está haciendo, es una llave única. Bien. Sí, es única. Y además, ¿por qué es única? Digo, única para cada persona, para cada usuario, me refiero. Claro, sí. ¿Y por qué es así? Por esto. Por esto, fíjense que tenemos una estadística, podemos tener estadísticas de esa token que hemos estado usando, de un montón de propiedades, ¿sí? Además, que vamos a poder hacer uso de muchas características de esa API, pero en este caso va a ser propia, ¿sí? No nos van a poder modificar los datos. Entonces es importante, si bien yo les puedo pasar la API, pero está bueno que ustedes se creen la propia para que puedan manejar sus propios datos. Además los datos que nos va generando nos da hasta como un servicio de nube, sería. Claro, sí, quedan registrados. Bien. Claro, pero digo, nosotros no almacenaríamos, nosotros no tenemos que dar ese servicio de almacenar ese tipo de datos, que nos llevaría dinero también. Exacto, sí, este es un servicio gratuito. Este es un servicio gratuito y la verdad que funciona perfecto, ¿no? Especialmente en la parte de navegación. Ya les voy a mostrar el ejemplo, que como digo, insisto, es un poquito complicadito y largo, pero en eso no quiero que se asusten, por favor. Lógicamente que es un poco más complicado, ya vamos avanzando en clase, ya de hecho estamos en las últimas. Entonces ya se pone un poquito más pesadito, pero tranquilos que lo vamos a analizar paso a paso y lo vamos a entender. Antes de mostrarle el ejemplo, fíjense que acá en las propiedades tenemos una latitud, una longitud final y una inicial. Luego acá en lenguaje vamos a poder definir para los pasos, ¿sí?,
porque nosotros vamos a poder definir tramos o pasos que tenemos que seguir para una navegación. Recuerden que una navegación sería gira a la derecha hasta la calle Lavalle, de la calle Lavalle suba hasta la avenida Alem, ¿sí? Entonces ahí vamos teniendo pasos. Bueno, esas instrucciones se van a generar automáticamente utilizando este servicio, lo cual está buenísimo porque nos quita el problema de tener que pensar un algoritmo o cómo lo vamos a hacer, y nosotros podemos elegir el lenguaje que nosotros quisiéramos. En este caso se encuentra en inglés. También podemos traducirlo como está en el ejemplo. Yo en todo caso, en vez de colocarlo en español, directamente hice la traducción con Yandex Translate, ¿sí? Que recuerden que está acá en media. Directamente podemos hacer la traducción, y esto lo hago porque hay veces que el servicio de español genera un poquito de problemas, ¿sí? Entonces, bueno, si bien ustedes pueden utilizar el de español, que últimamente andaba funcionando muy bien, funcionando bien, pero en un momento trajo problemas, y es por eso que utilizaba la herramienta Yandex. De todas maneras, en el último tiempo que lo estuve probando, andaba muy bien. Luego acá pueden elegir, fíjense, tenemos 4 opciones de transporte. Podemos elegir caminando, es decir, los cálculos, ¿no? Porque esta herramienta de navegación también nos calcula, por ejemplo, los tiempos de un recorrido, la distancia de un recorrido, y entonces lo va a hacer en función del método de desplazamiento que tengamos, ya sea caminando, manejando, en ciclismo o en silla de ruedas, ¿sí? Fíjense qué interesante esta parte de la inclusión, ¿sí? De la silla de ruedas. Nos permite también hacer cálculos en el caso de que los necesitemos. Bien, vamos a ver ahora en los bloques. Solo vamos a tener 2 funciones. Una función que es para requerir las direcciones, estas direcciones que les digo que van a ser, digamos, los pasos, ¿sí? Los pasos que hay que seguir. También se les llama enrutamiento, es decir, las indicaciones de la ruta, ¿sí? Para eso, lógicamente, hay que indicar, digamos, una posición de inicio y una posición de fin. Entonces, de esa manera se puede calcular la ruta que necesitamos desde ese punto de inicio de latitud y longitud inicial hasta ese punto de latitud y longitud final. Una vez que se haya obtenido con éxito el resultado, se va a disparar este evento donde vamos a obtener las direcciones, los puntos, la distancia y la duración. Bien, recuerden, insisto, entonces hay que definir una longitud y latitud inicial, aquí y aquí, y luego tenemos que definir una latitud y longitud final, ¿sí? ¿Se entendió cómo funciona el servicio de navegación? Sí, sí. Bien, entonces, dicho esto, vamos a pasar el ejemplo donde creo que va a quedar más claro. Como digo, es en este trabajo práctico un único ejemplo, pero más que suficiente, más que suficiente. Ya van a ver que menos mal que más que suficiente. Bueno, en principio en interfaz encontramos algo muy sencillo. Tenemos un mapa, ¿sí? Que está en la ciudad de San Miguel de Tucumán y alrededores. Y tenemos una dirección de origen y una dirección de destino. Para el que no lo sabe, 25 de mayo 90 es la dirección de la Casa de Gobierno de Tucumán, y Rivadavia 1050 es la dirección de la Facultad Tecnológica
de la regional Tucumán. Entonces nosotros podemos hacer clic en encontrar ruta, ¿sí? Y entonces el servicio de navegación nos va a calcular el recorrido, nos va a mostrar los pasos de ese recorrido, y en el caso de que nosotros quisiéramos calcular una nueva dirección, se va a habilitar el botón nueva dirección y vamos a poder calcular para otra, ¿sí? Mientras tanto, si no, va a estar deshabilitado. Luego también se va a calcular la distancia y el tiempo necesario para hacer ese recorrido. Y también se lo va a visualizar en la aplicación. En el caso de que la dirección de origen quisiéramos que sea otra, de todas maneras, ambos son textbox, que nosotros podemos cambiar las direcciones, o en su defecto podemos utilizar la ubicación actual y de esa manera tomar la posición actual. Lógicamente que esto se lo puede mejorar muchísimo más, por ejemplo, que al tildar el checkbox se autocomplete la dirección de origen con la dirección actual, pero no quise complicarles aún más de lo que ya está complejo el código, pero sí que se lo podría hacer, ¿sí? Entre otras cosas. Ustedes, si están interesados y lo quieren utilizar, por ejemplo, para proyecto final al tema mapas, entonces seguramente lo van a ver que se pueden pulir un montón de cosas y se pueden agregar un montón de cosas, pero bueno, se va haciendo larguito el código. Ahí ya tiene sentido para un proyecto, ya tiene sentido, no para un ejemplo. Como ven, vamos a utilizar un marcador, luego un marcador que es de inicio y de final, la ruta, ¿sí? Un elemento de localización, que va a ser el sensor de localización que hemos visto en las clases anteriores, donde vamos a obtener la latitud y la longitud nuestra. Luego, la herramienta de navegación, un notificador para mostrar notificaciones al usuario, y en este caso, como les digo, el traductor, que perfectamente, si ustedes lo quieren retirar y utilizar la herramienta de navegación en español, podrían probarlo, a ver si es que últimamente no tienen problemas. Bueno, en los bloques, no se asusten, pero sí, es un poquito largo, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Lógicamente, yo también les pido que tengan paciencia cuando ven el código de otra persona. Lógicamente, es difícil porque no lo hicieron ustedes, entonces quizás nombran las variables de otra manera o es complicado ver la funcionalidad que hace cada cosa. Pero traten de seguir. Claro, además, a diferencia de los otros idiomas de programación, hay formas de dejar comentarios. Entonces, Sí, bueno, hizo esto por esto. se Y acá pueden por ahí dejar es los más difícil. comentarios. ¿Se pueden? Sí. Bárbaro. No, como no Sí. lo habíamos visto, yo pensé que no. Lo que Que no pasa es que existía los esa comentarios, opción. a ver, existen, pero no es que se lo utiliza mucho realmente. Se puede hacer botón derecho, agregar comentario, y aquí aparece un cuadrito donde se puede poner el comentario. De todas maneras, a pesar de que se puede colocar comentarios, yo creo que tampoco les va a ayudar mucho, porque incluso muchas veces se los explico yo mismo y aún así cuesta. Y es entendible porque no es sencillo. No es sencillo ver el código de otra persona. Pero vamos a ver paso a paso. Fíjense que tenemos una cadena de caracteres que va a almacenar la ruta de direcciones, ¿sí? Imagínense que esa ruta va a tener distintos pasos a seguir para llegar al destino. Entonces va a ser una cadena de caracteres. Por ejemplo, gira a la derecha, continúa hasta la valle, ¿sí? Gira a la izquierda.
De hecho, una imagen vale más que 1000 palabras, así que lo vamos a simular y ahora con la simulación va a quedar más claro, porque se los voy a poder mostrar en el teléfono cómo funciona la aplicación y yo creo que a más de uno le va a encantar. Porque la verdad que la herramienta de navegación es muy práctica. Piensen que antes esta herramienta no existía en App Inventor. Había que hacerlo todo a mano. Permítame que tome un poquito de agua. Bien. Fíjense, si llegan a ver, acá tenemos la aplicación que se veía muy bien en el visor. Ahora si le damos encontrar ruta, fíjense que se encuentran esos dos puntos y calcula la ruta, la marca y aparecen aquí las indicaciones. ¿Sí? Si se fijan, acá aparecen todas las indicaciones que hay que seguir. Y en la parte acá de arriba nos dice la distancia y el tiempo que nos tomaría recorrer ese camino. ¿Sí? Muy bien. Si le dan nueva dirección, entonces se vuelve a habilitar aquí para colocar otra dirección. ¿Sí? Bien, ahora creo que quedó más claro. Muy bien. Entonces, esa cadena de rutas de direcciones son las que aparece ahí debajo con todas las indicaciones. Luego vamos a preparar una variable auxiliar para almacenar cada una de las rutas. Luego vamos a tener una lista de direcciones, porque eso es lo que vamos a recibir del servicio. Y luego vamos a tener mi longitud y mi latitud, que es donde vamos a almacenar la que obtenemos del sensor de localización. Luego también dos variables, una para la distancia y una para la duración. Muy bien. Cuando se inicializa la aplicación, vamos a setear tres cosas. Al mapa vamos a poner que se lo vea al usuario. Entonces, eso significa que va a aparecer un nombrecito, ¿sí? Donde estamos parados nosotros. Pero para ello hay que enviarle al mapa la localización, ¿sí? De dónde obtiene la localización. Y nosotros vamos a mandar esto que lo obtenemos de nuestro sensor de localización. Fíjense que cuando vamos al sensor de localización tenemos aquí el bloque de la localización, ¿sí? Entonces directamente le enviamos que de allí tiene que obtener las coordenadas. Bueno, fíjense que cuando hacemos clic en encontrar camino, que es el botón que tenemos aquí, ¿sí? Donde encontramos la ruta. Entonces cuando hacemos clic allí, llamamos a una función que se llama actualizar destino. Esa función la he creado yo y se encuentra aquí. Ya la vamos a ver, ¿sí? Hacemos invisible el arreglo principal, es decir, el arreglo que se encuentra aquí, ¿sí? Lo hacemos invisible y le damos lugar a que se haga visible el arreglo ruta. De esa manera optimizamos el espacio, ¿sí? Escondemos un arreglo con sus elementos, hacemos visible otro arreglo con otros elementos. Luego tenemos que habilitar el botón nueva dirección para que podamos buscar otra dirección en el caso de que quisiéramos. No se olviden que este arreglo se va a ocultar, entonces tiene que existir una manera de volver a visualizarlo. Podría ser perfectamente con un gesto, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer, que cuando haga hacia atrás vuelvo
a esto, bueno, también podría ser. Como a ustedes les guste más. En el caso del botón nueva dirección, tendría que hacer lo mismo que estos pasos, nada más que a la inversa, ¿sí? Tendría que volver visible el arreglo principal, ocultar el arreglo ruta, ocultar el nueva dirección y ocultar el label que dice distancia tiempo, ¿sí? Porque acá aparece un label en esta parte donde aparece la distancia y el tiempo. Muy bien, todo esto en cuestión de interfaz no interesa mucho, ustedes lo van a hacer a su gusto, pero vamos a ver el actualizar destino. ¿De qué trata actualizar destino? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a ocultar el teclado. ¿Para qué? Porque nos puede, siempre incomoda el teclado, ¿sí? Como les indiqué en la clase pasada, hay veces que nos trae problemas, entonces para evitar que nos traiga problemas el teclado o moleste, lo ocultamos, ¿sí? Porque generalmente puede ser de que yo haya tocado ahí en el textbox de destino y entonces ahora cuando llamo a la función resulta de que no veo nada porque me está tapando el teclado. Entonces lo ocultamos y preguntamos si la localización actual se encuentra chequeada, ¿sí? Recordemos que aquí en esta parte tenemos para tildar acá un checkbox y que nos tome la localización nuestra. Entonces, si está chequeada, preguntamos si mi latitud y mi longitud es distinta de 0. ¿Y por qué? Porque como yo les dije, podría pasar de que no nos funcione el sensor, no tengamos conexión a internet, no tengamos GPS y tampoco conexión a internet, entonces puede valer 0. Entonces, para no operar con latitudes y longitudes que no nos sirvan, entonces hacemos esa verificación y vamos a setear como la localización del marcador de inicio, lo vamos a setear en esa latitud y longitud. Y en la final, ¿sí? Al marcador final le vamos a setear la latitud y la longitud, pero utilizando estas funciones que, si se recuerdan la clase pasada, cuando hemos visto el sensor de localización, directamente, fíjense, están acá arriba, ahí están, dado un nombre, ¿sí? Por eso acá ponemos el nombre de textbox, obtenemos la latitud y la longitud de ese lugar que nosotros escribimos, ¿sí? Por ejemplo, acá está escrito Rivadavia 1050, entonces de esa manera ya queda determinado un lugar y se obtiene la latitud y la longitud de ese lugar. Luego seteamos el punto de inicio de la localización en donde está el marcador de inicio, y el de final es donde está el marcador de final, y llamamos a requerir direcciones, ¿sí? Y mostramos una alerta solicitando direcciones. En el caso falso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es el marcador de inicio, lo vamos a poner, a ver, por las dudas lo digo, caso falso significa no está tildado el checkbox, ¿sí? Es decir, no estoy usando la ubicación actual mía, sino la que yo quiera poner aquí, ¿sí? La que yo quiera poner aquí. Perfecto. Hecha esa aclaración, entonces, en ese caso, la localización del punto de origen va a ser distinta, va a ser la que convirtamos el texto de esa dirección en latitud y longitud. Ahí vamos a poner el marcador de inicio y el marcador final lo vamos a poner de la misma manera que en el caso anterior.
De la misma manera, vamos a indicar que en la navegación que el punto de locación inicial es el marcador de inicio y el final, el del marcador final. Vamos a requerir las direcciones y vamos a mostrar una alerta. Hasta ahí, esa función, ¿se entendió? Y de paso, preguntas. ¿Se entendió, chicos? Más o menos el ejemplo. ¿Hasta ahí? Sí, más o menos. Bien. Yo lo vi a media porque justo me llegó un cliente de acá al taller, pero no, después lo miré. No pasa nada. Perfecto. Bueno. Bien. ¿Qué va a pasar cuando nosotros llamemos a requerir direcciones en cualquiera de los dos casos? Entonces se va a disparar este evento cuando obtenemos las direcciones. Entonces, ¿qué vamos a tener que asociar? A duración le vamos a tener que asociar lo que nos llegue de la duración de ese tramo, ¿sí? A distancia, la distancia. A la ruta que nosotros vamos a trazar. Nosotros vamos a utilizar un elemento línea, ¿sí? Vamos a utilizar un elemento línea para trazar puntos, ¿sí? Vamos a trazar una ruta usando puntos. Entonces los puntos lo vamos a asociar a la ruta para poder graficarla, ¿sí? En el mapa. Luego a direcciones le vamos a asociar las direcciones y luego a la característica que se llama bounding box, que vamos a recordar que era lo que era, vamos a asociarles las listas con los marcadores. Esta es como una caja de marcadores, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es pasárselo como listas, ¿sí? Porque es del formato de listas. Entonces nosotros tenemos que pasarle el marcador de inicio y el de final, pero tanto su latitud como la longitud, y además el mínimo y el máximo, para poder trazar, ¿sí? Para poder trazarlo en el mapa. Y llamamos, fíjense, a una función que se llama dirección de navegación. Vamos a ver qué pasa. Bueno, esta dirección de navegación es un poquito más complicada, pero esta es la que nos devuelve las instrucciones de manera de cadena de caracteres. Recordemos. Aquí. Cuando nosotros obtenemos los datos de las direcciones, eso que regresa con todas las direcciones lo guardamos en esta variable global direcciones, que es una lista. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, en definitiva, es mostrar la lista. Eso es lo que hacemos con esta función dirección de navegación en resumen, ¿sí? Vamos recorriendo con un for la lista, ¿sí? Como recorríamos cualquiera de las listas que vemos en los otros ejemplos, y las vamos mostrando a las cadenas de caracteres. Entonces va a aparecer dirigirse hasta la calle Lavalle, girar a la derecha hasta la calle Avenida Alem, ¿sí? Avanzar por Avenida Alem hasta la calle Bolívar, ¿sí? Entonces todas esas indicaciones están en forma de listas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es ir concatenando una debajo de la otra, si es que lo queremos así, porque como digo, viene todo en un formato de lista y nosotros lo único que nos falta es leerla a la lista. Para eso aplicamos lo que venimos viendo de lista.
Luego tenemos, acá hago la traducción de esa cadena de caracteres, ¿sí? Toda esa cadena que vamos fabricando concatenadamente, la vamos almacenando en esta cadena. Y por último, a los labels, tanto de distancia como de tiempo, le asignamos el texto de la variable global distancia y de la variable global duración, pero recuerden que hay que, en este caso, dividirla por 1000, porque está en metros y es preferible mostrarlo en kilómetros a la distancia, y en el caso de la duración hay que dividirlo en 60, porque nos devuelve, la herramienta de navegación no la devuelve en segundos, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, eso sería todo, ¿sí? Acá quedó un bloque, de todas maneras, para mostrarles. Es muy simple, pero si ustedes quieren, se lo explico. Lo único que hace es, cuando el sensor de localización cambia, ¿sí? Va actualizando nuestra latitud y nuestra longitud. Y lo va asignando a la variable global mi latitud y mi longitud, ¿sí? Y va seteando el marcador, ¿sí? Al marcador, como nosotros nos vamos moviendo, también el marcador lo va cambiando. Entonces, a la medida que nos vamos moviendo, también lo va cambiando de lugar, ¿sí? Eso sería, digamos. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase 10. Cualquier consulta, ya saben, me la pueden hacer. Y si no, nos vemos directamente la clase que viene.